Imagina por un momento que pudieras vivir 900 años. ¿Qué harías con todo ese tiempo? ¿Cuántos cambios podrías presenciar en el mundo? Ahora piensa en esto, según la Biblia, hubo personas que realmente vivieron casi un milenio. Personajes como Matusalén, quien alcanzó los 969 años, o Noé, que vivió 950. ¿Cómo es posible? Hay un significado más profundo detrás de estas edades extraordinarias. A lo largo de la historia, estas cifras han fascinado a creyentes, científicos y escépticos por igual. Algunos las ven como un misterio espiritual, otros intentan explicarlas con teorías científicas, y algunos incluso las consideran una simbología antigua. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas historias sobre la humanidad, sobre nuestra conexión con lo divino, e incluso sobre nosotros mismos? Hoy vamos a explorar estas preguntas. Desde las narrativas de Génesis hasta las teorías más modernas, nos sumergiremos en el impacto teológico, científico y cultural de la longevidad en los tiempos bíblicos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que entiendes la vida, la fe y el tiempo mismo. Las edades extremadamente largas de los personajes bíblicos son uno de los aspectos más intrigantes del libro de Génesis. Según el texto, Adán vivió 930 años, Noé llegó a los 950 y Matusalén, el más longevo de todos, alcanzó los 969 años. Estas cifras, que parecen sacadas de una narrativa épica, tienen un lugar especial en el relato de los primeros días de la humanidad. El capítulo 5 de Génesis nos presenta una genealogía detallada que traza las generaciones desde Adán hasta Noé. Aquí encontramos un patrón interesante: las edades de los patriarcas iniciales son notablemente largas, pero tras el diluvio, estas cifras comienzan a disminuir drásticamente. Por ejemplo, Sem, hijo de Noé, vivió 600 años, mientras que Abraham, varias generaciones después, vivió 175 años. Finalmente, Moisés, un personaje clave en la narrativa bíblica, alcanzó los 120 años. Esta disminución progresiva de la longevidad no parece casual. Algunos textos bíblicos sugieren que está relacionada con el juicio divino y el aumento del pecado en la humanidad. Génesis 6, 3, por ejemplo, menciona que Dios limitará los años del hombre a 120, un cambio radical en comparación con las edades iniciales. Otro punto fascinante es la mención de Enoc, quien vivió 365 años, un número mucho menor que el de sus contemporáneos. Pero lo que lo hace especial no es su edad, sino su relación con Dios. Según el relato, Enoc caminó con Dios y, en lugar de morir, fue llevado directamente al cielo. Este detalle sugiere que, más allá de la duración de su vida, lo importante era su conexión espiritual. ¿Por qué Génesis dedica tanto tiempo a registrar estas edades? Algunos creen que estas cifras tienen un significado literal, mientras que otros consideran que podrían tener un valor simbólico o representar clanes en lugar de individuos. Sea como sea, lo que está claro es que estas edades marcan un contraste entre el mundo antes y después del diluvio, y nos invitan a reflexionar sobre la condición humana y nuestra relación con el Creador. ¿Por qué vivieron tanto tiempo los primeros patriarcas? Desde una perspectiva teológica, estas edades no son solo números impresionantes, están profundamente entrelazadas con la visión bíblica del mundo antes y después de la caída del hombre. Para entenderlo, necesitamos regresar al estado original de la creación. Según la Biblia, Dios creó un mundo perfecto, sin muerte ni corrupción. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en armonía con Dios en el jardín del Edén. En este estado de perfección, no existía el envejecimiento tal como lo entendemos hoy. La longevidad de los patriarcas puede verse como un reflejo de esa cercanía a la perfección original. Mientras más cerca estaban del diseño inicial de Dios, más larga era su vida. Sin embargo, todo cambia con la caída. La desobediencia de Adán y Eva no solo trajo la separación espiritual de Dios, sino que también introdujo la corrupción física y la mortalidad. Génesis 3 y 19 lo dice claramente: polvo eres, y al polvo volverás. Con el pecado, el deterioro y la muerte se convierten en parte de la experiencia humana. Esta corrupción progresiva se refleja en la disminución de la longevidad con el paso de las generaciones. Además, en Génesis 6, 3 encontramos un momento clave: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
serán sus días 120 años. Este texto sugiere un límite impuesto por Dios a la vida humana, posiblemente como respuesta al aumento del pecado en la tierra. La longevidad inicial, entonces, no solo era un regalo divino, sino también una forma de demostrar las consecuencias de alejarse de él. Otro aspecto fascinante es la relación entre obediencia y longevidad. En la Biblia, vivir una vida larga a menudo se asocia con la fidelidad a los mandamientos de Dios. Proverbios 3, 1-2 lo expresa claramente: Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Moisés, quien vivió 120 años, es un ejemplo destacado de alguien cuya vida fue marcada por una relación constante con Dios y una fortaleza física extraordinaria hasta el final de sus días. Por otro lado, la longevidad también tiene un vínculo con el juicio divino. En Salmos 55, 23 se menciona que los malvados no alcanzan la mitad de sus días. Esto sugiere que una vida larga puede ser una bendición reservada para los justos, mientras que los impíos experimentan un juicio anticipado. Sin embargo, este concepto no es rígido, ya que la Biblia también muestra que la vida terrenal no siempre refleja de manera directa la justicia o el pecado. En última instancia, estas edades extraordinarias nos invitan a reflexionar sobre algo más profundo. Más allá de los años vividos, la verdadera conexión con Dios parece ser el eje central. La historia de Enoc, quien fue llevado por Dios sin morir, resalta esta idea. No se trata solo de cuánto vivimos, sino de cómo vivimos y qué tan cerca estamos de nuestro Creador. Cuando escuchamos sobre personas que vivieron cientos de años, nuestra mente moderna inmediatamente busca una explicación científica. ¿Podrían haber existido factores naturales o biológicos que permitieran estas edades extraordinarias? Aunque no podemos probarlo de manera concluyente, hay varias teorías fascinantes que ofrecen perspectivas interesantes. Primero, hablemos de la genética. Si consideramos la narrativa bíblica, los primeros humanos estaban mucho más cerca del diseño genético original de la creación. Según este punto de vista, Adán y Eva habrían sido creados con un código genético perfecto, libre de mutaciones o defectos. En generaciones posteriores, el pecado y la degradación del entorno habrían introducido cambios genéticos negativos, aumentando las enfermedades y acortando la expectativa de vida. Esta hipótesis sugiere que los primeros patriarcas podían vivir tanto tiempo porque su genética era notablemente superior a la nuestra. Otro aspecto importante es el ambiente antes del diluvio. Génesis 1, 6-7 menciona un dosel de aguas que podría haber rodeado la tierra, creando un efecto invernadero natural. Algunos estudiosos han propuesto que este dosel habría protegido a los humanos de la radiación ultravioleta y otros factores dañinos, manteniendo un ambiente más saludable y estable. Imagínalo, un clima perfecto, sin los extremos que enfrentamos hoy, y un aire posiblemente más rico en oxígeno. Este entorno habría favorecido una salud óptima y una vida prolongada. La dieta también podría haber jugado un papel crucial. En Génesis 1:29, Dios instruye a los humanos a comer una dieta completamente basada en plantas, lo que sugiere un enfoque natural y altamente nutritivo. Tras el diluvio, sin embargo, en Génesis 9:3 se menciona la introducción de la carne en la dieta humana. Este cambio, junto con la degradación del suelo y los alimentos a lo largo del tiempo, podría haber impactado negativamente en la salud y la longevidad. Los alimentos modernos, por ejemplo, están muy lejos de los alimentos naturales y sin procesar que probablemente consumían los patriarcas. Otra teoría interesante se centra en la calidad de los alimentos de aquella época. Antes del uso de pesticidas, fertilizantes químicos y modificaciones genéticas, los alimentos eran puros y ricos en nutrientes. Las prácticas agrícolas modernas, aunque eficientes, han reducido la calidad de los nutrientes en frutas y verduras, lo que podría explicar parte de la diferencia en la salud y la expectativa de vida. Sin embargo, no todo está relacionado con el ambiente o la genética. Algunos sugieren que la longevidad de los patriarcas también podría estar influenciada por un ritmo de vida diferente. Imagina una existencia sin el estrés de la vida moderna, con más conexión con la naturaleza y un sentido más profundo de propósito y comunidad. Aunque este factor es difícil de medir, podría haber contribuido al bienestar físico y mental de esas generaciones.
Finalmente, aunque estas teorías científicas y naturales no ofrecen pruebas definitivas, nos invitan a reflexionar sobre la interacción entre el diseño divino, el entorno y nuestros hábitos de vida. Tal vez nunca sepamos con certeza cómo vivieron tanto tiempo los patriarcas, pero estas ideas nos recuerdan que muchos de los factores que impactan nuestra salud están bajo nuestro control. ¿Qué cambios podríamos hacer en nuestra vida hoy para vivir de manera más plena y saludable? No todos están de acuerdo en que las edades mencionadas en la Biblia deben interpretarse literalmente. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías alternativas que buscan explicar estas cifras desde perspectivas simbólicas, culturales o metodológicas. Estas teorías no solo enriquecen el debate, sino que también ofrecen formas únicas de interpretar estos relatos. Una de las propuestas más conocidas es la interpretación genealógica. Según esta teoría, las edades mencionadas en Génesis no representan a individuos, sino a clanes o dinastías familiares. Por ejemplo, cuando se dice que Adán vivió 930 años, podría significar que su linaje o descendencia directa permaneció influyente durante ese periodo. De esta forma, las largas vidas serían un símbolo de la estabilidad o el impacto duradero de ciertos grupos familiares en la historia temprana de la humanidad. Otra teoría interesante plantea que el método de conteo del tiempo era diferente en la antigüedad. Algunos sugieren que los años mencionados en Génesis podrían referirse a ciclos lunares en lugar de años solares. Esto significaría que un año en esos textos sería más corto que nuestro año actual, lo que haría que las edades fueran menos extraordinarias. Por ejemplo, los 969 años de Matusalén podrían equivaler a alrededor de 80 años si se usaran ciclos lunares. Sin embargo, esta teoría tiene sus problemas, ya que las edades mencionadas en relación con la procreación y otros eventos importantes no encajan fácilmente con esta lógica. Además, existe la posibilidad de que las edades tengan un significado puramente simbólico. En muchas culturas antiguas, los números tenían un peso espiritual o cultural que iba más allá de su valor numérico. En este contexto, las largas vidas de los patriarcas podrían representar pureza, cercanía con Dios o la idea de que estaban más conectados con el diseño original de la creación. Por ejemplo, el número 365 asociado con Enoc podría simbolizar un ciclo completo de tiempo, ya que corresponde al número de días en un año solar. Algunos académicos también han propuesto que estas edades reflejan un intento de conectar a los patriarcas bíblicos con mitologías o tradiciones de otras culturas antiguas. Por ejemplo, en la lista de reyes sumerios, se mencionan gobernantes que supuestamente reinaron durante miles de años antes de un gran diluvio. Aunque los detalles son diferentes, la similitud en la estructura de estas historias podría indicar una tradición compartida que utilizaba la longevidad como un símbolo de autoridad o poder. Por último, está la idea de que las edades fueron exageradas intencionalmente para transmitir la grandeza de los patriarcas y su papel en la historia de la humanidad. En un mundo donde la escritura y las tradiciones orales se utilizaban para inspirar y enseñar, estas cifras extraordinarias podrían haber sido herramientas retóricas para destacar la importancia de ciertos personajes. En conjunto, estas teorías alternativas no intentan desacreditar los relatos bíblicos, sino ofrecer nuevas formas de comprenderlos. Ya sea que las edades sean literales, simbólicas o una combinación de ambas, lo que importa es el mensaje que transmiten, una conexión especial entre los patriarcas y Dios, y una visión del tiempo que trasciende nuestra comprensión moderna. La fascinación por la longevidad no es exclusiva de la Biblia. Muchas culturas antiguas comparten relatos de figuras que vivieron vidas extraordinariamente largas, y comparar estas historias nos ayuda a situar las narrativas bíblicas en un contexto más amplio. Aunque cada tradición tiene su propia interpretación, las similitudes son sorprendentes y revelan cómo la humanidad ha utilizado la longevidad para expresar ideas sobre la vida, la espiritualidad y el tiempo. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, encontramos la famosa lista de reyes sumerios. Este documento, que combina historia y mito, menciona a reyes que gobernaron durante miles de años antes de un gran diluvio. Por ejemplo, se dice que Alulim, el primer rey, reinó por 28,800 años. Después del diluvio, los reinados se acortan significativamente, un patrón que recuerda a la disminución de la longevidad en Génesis. Esta similitud plantea preguntas interesantes. Estas historias comparten una raíz común,
o la longevidad era simplemente un símbolo universal de poder y autoridad. En Egipto, la longevidad estaba más asociada con la vida después de la muerte que con la vida terrenal. Los faraones no solo buscaban preservar su memoria a través de monumentos como las pirámides, sino que también realizaban rituales complejos para garantizar la eternidad en el más allá. Aunque las narrativas egipcias no enfatizan vidas largas en este mundo, su obsesión por la inmortalidad resuena con la búsqueda de significado que vemos en los relatos bíblicos. Por su parte, la mitología griega presenta un enfoque más ambiguo hacia la longevidad. Mientras que algunos héroes o figuras míticas disfrutan de vidas prolongadas, a menudo se trata de un regalo que viene con un precio. Un ejemplo clásico es Títono, a quien los dioses le conceden la inmortalidad pero no la eterna juventud, condenándolo a envejecer indefinidamente. Este contraste con las narrativas bíblicas, donde la longevidad suele ser un signo de bendición, refleja una perspectiva diferente sobre el tiempo y la mortalidad. Otras culturas, como las tradiciones chinas, también tienen historias de longevidad, a menudo relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad a través de prácticas espirituales y alquímicas. En estas historias, vivir mucho tiempo es una señal de equilibrio y armonía con las fuerzas de la naturaleza. Este concepto, aunque distinto en su enfoque, tiene paralelismos con la idea bíblica de que la obediencia a Dios prolonga los días. Lo que es fascinante de estas comparaciones es cómo la longevidad parece ser un tema universal que conecta a la humanidad en su búsqueda por comprender el propósito de la vida. En todas estas tradiciones, vivir una vida larga o eterna no es solo una cuestión de tiempo, sino de significado. Ya sea como símbolo de pureza, poder, bendición o incluso maldición, las narrativas de longevidad reflejan las aspiraciones y miedos más profundos de las civilizaciones. La longevidad de los patriarcas bíblicos no es solo un tema fascinante por sus cifras, también tiene un profundo significado espiritual que trasciende el tiempo y nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Más allá de los años vividos, estas edades extraordinarias parecen señalar algo más profundo: la cercanía con lo divino y la esperanza en la eternidad. Primero, la longevidad en la Biblia puede entenderse como un reflejo de la eternidad divina. Dios no está limitado por el tiempo, Él es eterno. En este contexto, los años prolongados de los patriarcas podrían simbolizar una conexión especial con el Creador, una vida más alineada con su diseño eterno. Como dice 2 Pedro 3, 8, para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Las vidas largas de los patriarcas nos recuerdan que, en la perspectiva divina, el tiempo no es lo que define nuestro propósito o nuestro valor. Además, estas largas vidas reflejan un estado de pureza y cercanía con Dios. Adán y sus descendientes vivieron en un mundo que aún estaba relativamente cerca de la perfección inicial del Edén. Aunque el pecado ya había entrado en la creación, su impacto no había alcanzado los niveles que vemos en generaciones posteriores. En este sentido, la longevidad puede interpretarse como un símbolo de pureza, un recordatorio de cómo eran las cosas antes de que el pecado y la corrupción física comenzaran a dominar la experiencia humana. Enoc es un ejemplo poderoso de esta conexión espiritual. Vivió 365 años, una cifra significativamente menor que la de otros patriarcas, pero su historia destaca no por su duración, sino por su relación con Dios. Génesis 5 y 24 nos dice que Enoc caminó con Dios y que, en lugar de morir, fue llevado por él. Esto sugiere que la verdadera medida de la vida no es la cantidad de años, sino la calidad de nuestra comunión con el Creador. Enoc es un testimonio de que la eternidad no se trata solo de prolongar el tiempo, sino de estar en la presencia de Dios. Por otro lado, la disminución de la longevidad tras el diluvio puede verse como un símbolo del distanciamiento espiritual de la humanidad. A medida que el pecado aumentaba, la humanidad se alejaba más del diseño original de Dios, y la vida se volvía más corta. Sin embargo, incluso en este contexto, la Biblia ofrece esperanza. Las promesas de Dios no se limitan a los años vividos en la tierra, sino que apuntan a una vida eterna en comunión con Él. Jesús lo dice claramente en Juan 11, 25-26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera». Cuando pensamos en la longevidad de los patriarcas bíblicos, es natural preguntarnos, ¿qué relevancia tienen estas historias para nosotros hoy? Aunque ya no vivimos cientos de años como ellos, las lecciones espirituales detrás de estas narrativas siguen siendo profundamente significativas.
nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas, nuestra relación con Dios y lo que significa tener esperanza en la eternidad. En primer lugar, hay una conexión evidente entre obediencia y bendición. La Biblia enseña que seguir los mandamientos de Dios no solo nos acerca a Él espiritualmente, sino que también tiene un impacto en nuestra vida diaria. Proverbios 3, 1-2 lo resume bien: Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Aunque esto no garantiza una vida larga en términos físicos, sugiere que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios trae paz, propósito y plenitud, cualidades que trascienden el tiempo. Otro aspecto importante es la reflexión sobre la mortalidad. Génesis 3:19 nos recuerda: polvo eres, y al polvo volverás. Esta verdad puede parecer sombría, pero también es una invitación a valorar cada día como un regalo. La Biblia nos enseña que nuestra vida en la tierra es limitada, pero eso no debe desanimarnos. Más bien, nos llama a aprovechar el tiempo para buscar a Dios y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Como dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La esperanza en la resurrección es otro mensaje central. Aunque nuestras vidas terrenales sean breves en comparación con las de los patriarcas, la promesa de Dios es mucho mayor: la vida eterna. Romanos 6:23 lo expresa claramente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta promesa nos asegura que, aunque nuestros cuerpos físicos envejezcan y mueran, nuestra alma tiene la oportunidad de vivir para siempre en comunión con Dios. Además, estas historias nos desafían a pensar en cómo vivimos, no solo cuánto vivimos. Enoc, por ejemplo, no es recordado por su larga vida, sino por su caminar con Dios. Este ejemplo nos muestra que la verdadera medida de una vida no está en los años acumulados, sino en la profundidad de nuestra relación con el Creador. ¿Estamos dedicando nuestro tiempo a cosas que realmente importan? ¿Estamos invirtiendo en nuestra fe, en nuestras relaciones y en hacer el bien? Hoy, estas enseñanzas tienen un impacto práctico. Nos invitan a buscar una vida equilibrada, a cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y a vivir con un propósito claro, sabiendo que cada día cuenta en la eternidad. La longevidad de los patriarcas puede parecer algo del pasado, pero las lecciones que encierran son eternas, tan relevantes ahora como lo fueron entonces. La longevidad de los patriarcas bíblicos es mucho más que una curiosidad histórica o una serie de números sorprendentes. Representa un reflejo de nuestra conexión con Dios, un símbolo de cómo el tiempo y la eternidad se entrelazan en su propósito divino. Estas historias nos llevan a reflexionar sobre lo que significa vivir en plenitud, no solo en términos de años, sino en la profundidad y el propósito de nuestra existencia. Más allá de las interpretaciones literales o simbólicas, la longevidad en la Biblia nos enseña que la vida es un regalo, diseñado para ser vivido en comunión con Dios. Adán, Noé, Matusalén, Enoc, todos ellos nos muestran que, al final, no es el número de años lo que importa, sino la calidad de nuestra relación con el Creador. Vivir con Dios, caminar con Él, es lo que da significado a cada día, sea corto o largo. También nos recuerdan que nuestra vida terrenal no es el destino final. Las promesas de vida eterna en Cristo nos animan a mirar más allá del presente, a vivir con esperanza y a enfocarnos en lo eterno. Como dice Juan 11, 25-26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Estas palabras nos inspiran a ver más allá de las limitaciones humanas y abrazar la promesa de una vida sin fin. El mensaje central de estas narrativas no está en cuánto tiempo vivieron los patriarcas, sino en lo que sus vidas nos enseñan sobre la fe, la obediencia y el propósito eterno. Nos llaman a buscar una vida que trascienda lo mundano, a invertir en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, el amor hacia los demás y la esperanza en la eternidad. Al cerrar este viaje a través de las edades de los patriarcas y su significado, nos quedamos con una reflexión poderosa. Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para crecer en sabiduría y para dejar un impacto eterno. La longevidad física puede haber sido impresionante, pero lo que realmente permanece es el legado espiritual de quienes caminaron fielmente con su Creador. Así que, la próxima vez que pienses en el tiempo, recuerda esto: no se trata de cuántos días,
meses o años tienes, sino de cómo los usas para vivir con propósito y en comunión con Dios. Ese es el verdadero significado de la eternidad, y esa es la esperanza que la Biblia nos ofrece.